Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Inició el trámite formal de la tributaria. A partir de hoy, el Congreso comenzó el debate de este proyecto de ley al que ya le salieron cuestionamientos en el Congreso. Además, el Centro de Pensamiento Libertank planteó sus propias críticas. Hablaremos con su director, Camilo Guzmán. Nuevo impulso a la infraestructura. El gobierno destinará más de 4 billones de pesos adicionales para desarrollar una serie de proyectos viales y férreos que además buscan acelerar la reactivación económica en las regiones. La ministra de Transporte nos cuenta todos los detalles. Dólar caro, un billete que tiene dos lados. La cotización de esta divisa se acerca ya a los 4.000 pesos en Colombia, lo que tiene muy contentos a unos sectores, pero muy preocupados a otros. Hablaremos con Sergio Olarte de Scotiabank Colpatria para analizar los efectos. Comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria porque hoy comenzó en el Congreso de la República su trámite formal. El debate inició en las comisiones económicas conjuntas, donde el ministro José Manuel Restrepo hizo la presentación del articulado y luego se reunió con los congresistas ponentes. Al proyecto ya le surgieron diversos reparos, no solo en el Congreso, sino también por cuenta de varios analistas. Por eso quiero saludar al doctor Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank, uno de los centros de pensamiento económico que existe en nuestro país. Doctor Guzmán, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo a todos los que nos ven en este momento aquí en Signo Pesos. Muchas gracias a usted. Antes de conocer sus opiniones sobre esta nueva reforma tributaria, quisiéramos conocer un poco más de ustedes. ¿A qué se dedican? Perfecto. Libertank es un centro de pensamiento y acción que se dedica a promover la libertad económica como generadora de progreso y bienestar. Nosotros entendemos que la manera en cómo en Colombia logramos construir una mejor sociedad, superamos la pobreza y rápidamente superamos todos los problemas que estamos afrontando, es a través de más y mejores empresas, a través de que Colombia tenga mucha mayor libertad económica. Entonces a eso nos dedicamos en Libertank. Seguramente, y esa ya es mi primera pregunta sobre la reforma tributaria, uno de sus principales reparos, entendiendo bien el propósito de su centro de pensamiento, tiene que ver con la mayor tarifa de renta a partir de que se apruebe esta reforma tributaria. Los empresarios inicialmente tenían pensado que su tarifa de renta iba a caer en algún momento al 30%, pero ya estamos hablando de un nivel de 35% si se llega a aprobar esta reforma tributaria para todo el empresariado, sin diferenciar las grandes de las pequeñas. ¿Es así? ¿Ese es su principal reparo? Así es, Víctor. Hay que entender que Colombia tiene una de las tasas tributarias a las empresas más altas del mundo, una de las más altas entre los países de la OCDE. Para que quienes nos ven a esta hora se hagan una idea, la tasa tributaria total, que es un indicador que mide el Banco Mundial, que es el porcentaje de utilidades que una empresa paga en impuestos, en Colombia está alrededor del 70.2%, mientras en el promedio mundial es alrededor del 40%. Y para que nos comparemos con países, por ejemplo Noruega, que los países nórdicos que siempre hemos pensado que son países que pagan muchos impuestos, pues una empresa paga alrededor del 36% de sus utilidades en impuestos. Entonces en Colombia las empresas pagan muchísimos impuestos, tenemos un Estado costoso que está soportado en muy pocas empresas, que son las que al final terminan pagando y soportando todo ese peso del Estado, y lo que terminamos haciendo entonces es asfixiando las generadoras de progreso y bienestar. Tenemos que entender que las empresas no son ni ricas ni pobres, en realidad las empresas son grandes, medianas, pequeñas o micro, y lo que se dedican es a generarle valor, a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Por un lado generando empleo, por otro lado generando riqueza, pero también generando productos y servicios que a todos nos mejoran la calidad de vida todos los días. Entonces lo que pretende hacer este proyecto es tratar de reducir la pobreza a través de financiar programas sociales ambiciosos, gravando más a las empresas. Yo hago un símil que tratar de uno reducir la pobreza gravando más a las empresas es como uno tratar de apagar un incendio con gasolina, porque al final lo que estamos haciendo es matando la gallina de los huevos de oro y poniéndole más trabas a los empresarios para poder generar riqueza y bienestar. Recordemos que venimos de una pandemia en donde los empresarios tuvieron que cerrar mucho sus operaciones en medio de las restricciones que tomaron los gobernantes para enfrentarla, y que hoy no le podemos poner más cargas a ellos, porque lo que necesitamos es mayores y mejores empleos. Hay que entender que la mejor política social
es la generación masiva de empleo, y que si lo que queremos es reducir la pobreza, necesitamos más empleos en Colombia. Pero, doctor Guzmán, la tarifa de renta se paga sobre utilidades, es decir, si generan utilidades, pagan esa tarifa de renta. Al final, ¿cuál es la implicación o cuál es el efecto de que en un país las empresas tengan una tasa de tributación efectiva más pequeña que Colombia? Eso nos resta competitividad. No sé, cuando miramos cuando pensamos en un comercio globalizado, ¿qué tanto nos resta todo esto? Y eso, la mejor forma de explicarlo es con un ejemplo. Imagínese que usted es hoy un inversionista y hoy tiene la posibilidad de invertir en Colombia o tiene la posibilidad de invertir en cualquier otro país, Chile, por ejemplo, donde la tasa tributaria total es alrededor del 34%. Cuando usted busca, y lo que busca un inversionista siempre es pues, sacar la mayor rentabilidad de la inversión que haga. Si a usted le dicen que en Colombia el Estado se va a quedar con más de 70% de sus utilidades, pero al mismo tiempo le dicen que en Chile van a quedar solamente con el 34%, pues usted va a escoger montar o hacer ese emprendimiento en Chile, y al final todos esos empleos que se podrían haber generado en Colombia se van a generar en otros países. Y lo mismo pasa con empresas que ya están ubicadas en Colombia. Al final, al verse asfixiadas y ahogadas un poco por los impuestos, pues terminan también decidiendo migrar. Como usted bien lo dice, en una economía cada vez más globalizada, donde es mucho más fácil llevar la inversión, donde además hay gran competencia entre países para llevarse la inversión de un país a otro, van a preferir llevársela donde mejores condiciones tengamos. Entonces, si lo que queremos en Colombia es generar más empleo, generar mayor crecimiento económico, necesitamos ser un país mucho más atractivo para la inversión, que eso es fundamental. Es la única manera que lograremos pasar a ser un país exitoso. Doctor Guzmán, pero bueno, es que a mí me ha llamado mucho la atención porque se lanza esta nueva reforma tributaria después de que se cayera la del exministro Carrasquilla, y son las mismas empresas las que dicen, oiga, queremos pagar más, queremos esa mayor tarifa de renta para aportar con la reactivación y con los problemas fiscales de Colombia, por lo menos las empresas agremiadas en la ANDI, y salen a oponerse o a cuestionar esta idea centros de pensamiento, analistas, porque ustedes no son los únicos. ¿Por qué ocurre esto si son las empresas las que están dispuestas a poner un poquitico más en este momento? Hay un tema muy importante y la pregunta es bien importante explicarla, y es que esas empresas que están hoy agremiadas, por ejemplo, en la ANDI, solamente representan cerca del 5% de las empresas del país. Hay que entender que el 95% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas, que en realidad hoy no podrían pagar más impuestos, y que entonces este 5% no puede ser el vocero, digamos, de todas las empresas de Colombia. Y hay que entender también que este no es un momento para buscar martirizarse y decir, venga, yo pago, que yo puedo más. Y el llamado que uno tiene que hacer es, las empresas que tienen la caja para pagar más, pues pueden hacer muchísimo más, pueden invertir más en responsabilidad social, pueden generar más empleos, tienen muchísimas más alternativas que obligar a la totalidad del tejido empresarial a pagar impuestos, que le reduce la competitividad a Colombia, que además aleja la inversión y que además nos lleva, digamos, a tener unos problemas globales. Ningún país exitoso del mundo tiene basada su sistema tributario en impuestos a las empresas. Los países ricos y el país exitoso han entendido que lo que se debe gravar es el disfrute de la riqueza y no su generación. Y en ese orden de ideas hay que entender, y eso también es un llamado a los colombianos, que lo que necesitamos pagar y los que tenemos que pagar impuestos somos las personas naturales. Y es mucho mejor que paguemos más personas, incluso que paguemos menos, pero más personas, a que sigamos poniéndole o matándole la gallina a los huevos de oro y poniéndole trabas a la generación de empleo a través de más impuestos a las empresas. Pero, doctor Guzmán, esa era la propuesta que tenía la reforma tributaria del doctor Carrasquilla, y mire lo que causó. Eso en este momento es imposible pasarlo, que más personas paguen impuestos sobre sus rentas. ¿Dónde más encontramos plata? Porque si no es en las personas y en las empresas, ¿de dónde más encontramos los recursos que necesitamos para financiar todos nuestros gastos y necesidades? Yo creo que por un lado, y hay un tema importante que es de las cosas positivas que tiene estas reformas, que le da facultades al presidente para hacer reformas al Estado y así lograr mayor austeridad. Nos falta es que el gobierno nos presente un verdadero plan para saber qué van a recortar y dónde y cuánto se van a ahorrar, porque yo creo que este es un Estado muy costoso burocráticamente, y yo creo que ahí hay unos ahorros importantes donde se pueden liberar unos recursos. Pero también, inclusive, no nos vayamos a las personas. Nosotros de Libertank lo que hemos dicho es, ojalá
se pudiera haber quedado con la propuesta de la anterior reforma tributaria de seguir disminuyendo los impuestos a las empresas y más bien eliminemos las exenciones que tienen las empresas, que eso al final termina privilegiando a muy pocos, termina afectando la competencia y termina afectando también la igualdad ante la ley, que es un requisito indispensable para que exista libertad económica en un país. Y creo que eliminando las exenciones y una fuerte política de austeridad en burocracia, pero también una revisión minuciosa de la política social en Colombia. Nosotros tenemos una política social muy fuerte, en donde nos hemos gastado muchos recursos históricamente en subsidios y programas sociales, y antes de la pandemia la disminución de la pobreza era muy lenta. Yo creo que es momento también de revisar todos los programas sociales. Nosotros en Libertad aplaudimos programas como el de ingreso solidario, pues le hacemos un llamado al gobierno para que entonces elimine los otros programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y demás, que los podría reemplazar por este, y así podría también eliminarse una cantidad de costos de transferencia, de burocracia, de riesgos de corrupción que hay teniendo cada vez más y más programas. Entonces yo creo que hay que revisar el Estado, hay que revisar el gasto público, también podríamos eliminar las exenciones, y creo que ahí podríamos encontrar los 15 billones que nos hacen falta para financiar ese... No, claro, ahí podrían salir, pero pues imagínese usted eliminar programa adulto mayor, Familias en Acción, la gente todavía pues necesita mucho estas ayudas y más cuando estamos saliendo de una crisis. Pero seguiremos hablando, doctor Guzmán, porque la reforma tributaria apenas empieza su camino por el Congreso de la República. Feliz noche, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor, y a todos los que nos vieron, muchas gracias y feliz noche. Y entre el tintero estaba un documento, COMPES, que venía preparando el Gobierno Nacional para darle más recursos a la infraestructura y de paso impulsar la reactivación de las regiones en el país. El documento está listo y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, nos cuenta sus alcances. Veamos. Con gran satisfacción y mucho compromiso recibimos desde el sector transporte este nuevo COMPES, con el cual vamos a seguir interviniendo en la infraestructura de transporte del país. Con esto, el gobierno del presidente Iván Duque continuará su apuesta de conectar las vidas de todos los colombianos, gracias a inversiones que superan los 4.8 billones de pesos para que el INVIAS desarrolle nuevos proyectos de infraestructura de transporte en todas las regiones del país. Este nuevo COMPES está conformado por 132 corredores viales, que incluyen intervenciones a nivel de vías en redes primarias, secundaria y terciaria, así como de la conservación de la red férrea inactiva. Con este proyecto beneficiaremos a más de 7.7 millones de colombianos, cerrando brechas regionales, facilitando la comercialización de productos de los pequeños agricultores y reduciendo tiempos de desplazamiento y logrando mayores eficiencias en la logística de transporte. Además, generaremos alrededor de 130.000 puestos de trabajo, con lo que el sector transporte sigue aportando a la reactivación económica del país. Esta declaratoria es un impulso más para seguir trabajando por la conectividad y la movilidad de las regiones, llevando trabajo, equidad y competitividad para todo el país, ampliando además el impacto de la estrategia de compromiso por Colombia. Así mantenemos nuestra determinación de dejar un país más y mejor conectado, con infraestructura moderna y segura para todos. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuáles fueron las utilidades del Banco de la República en el primer semestre de este año? Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 524.218 millones de pesos y corresponde a las utilidades del Banco de la República entre enero y junio de este año, primer semestre del 2021. Recordemos que durante todo el año pasado el emisor tuvo ganancias por más de 7 billones de pesos. Como van las cosas, este año el Banco de la República entregará al Gobierno Nacional utilidades sumamente inferiores a las repartidas por el periodo anterior. Y el dólar sigue subiendo y subiendo sin parar en Colombia y se acerca cada día más a los 4.000 pesos. Como muchas cosas en la economía, esta situación beneficia a unos y perjudica a otros. Por eso invitamos esta noche al doctor Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria, para analizar el panorama del mercado de divisas en nuestro país. Doctor Olarte, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a toda la audiencia
de signo pesos, todo va muy bien, por fortuna. Doctor Olarte, todo muy bien pues para uno, ¿no? Para otros no tanto con ese dólar tan caro. Ustedes dentro de sus proyecciones, cuando arranca el año y ustedes se sientan como a echar números, calculadora y a imaginarse qué podría pasar con el dólar, ¿se lo imaginaron, lo pensaron en algún momento del año tan cerquita de los 4.000 pesos o esto los está tomando un poco por sorpresa? Definitivamente esto nos está tomando a todos por sorpresa. Estaba en unos escenarios de riesgo donde uno pensaba que el COVID podía tener unos rebrotes muy importantes y no podíamos abrir la economía. Pero fíjese que está llegando el dólar a una tasa de cambio muy alta y la economía está abierta y la economía en el mundo está recuperándose mucho. Solamente vimos hoy al Fondo Monetario Internacional subir el crecimiento del mundo y de todas maneras la tasa de cambio acá está cercana a los 4.000 pesos. Eso definitivamente nos tomó por sorpresa. Doctor Olarte, ¿qué está impulsando al dólar? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ayer el dólar subió prácticamente en Colombia, solo en Colombia, cuando lo miramos frente a las demás monedas de la región, es decir, los únicos que nos devaluamos nosotros. ¿Qué está pasando con Colombia? Porque además están llegando también muchos dólares a nuestra economía vía ventas de petróleo, vía ventas de café. ¿Por qué con todo y eso el dólar sigue escalando y se trepa casi a 4.000 pesos? Esa es la pregunta del millón definitivamente. Yo le sumo inclusive que estamos recibiendo muchos dólares por remesas, la inversión extranjera también está llegando, entonces uno no entendería. Sin embargo, hay unos flujos financieros muy importantes en donde los inversionistas de portafolio le están apostando a los países que están subiendo las tasas de interés, por ejemplo México o Brasil en este momento. Entonces, lo que se está haciendo es que mucha gente que quiere invertir en Colombia viene, invierte en Colombia, pero siempre como que se cubre la tasa de cambio. Entonces, vende los dólares acá, pero enseguida los compra a futuro, de tal manera que no se ve reflejado en la oferta de dólares y más bien lo que sí es que de alguna manera incentiva a algunos domésticos a demandar dólares en la economía. Nosotros creemos que esto es temporal, pensamos que esto es un flujo financiero, no es un flujo real, como usted ya nos contó. La verdad es que están llegando dólares a la economía, el déficit en cuenta corriente se está pudiendo financiar de manera tranquila, pero los flujos financieros de corto plazo definitivamente están haciendo que nos separemos del movimiento de la región. Si usted se pudiera imaginar una trayectoria del dólar, eso es muy difícil, ¿no? Eso es como ganarse el baloto, pero si usted se pudiera imaginar una trayectoria del dólar, porque de todas formas deben tener algunas expectativas desde ese momento, 3.900 y pucha de pesos, hasta el final de año, ¿qué podría pasar? ¿Usted lo ve de pronto en los próximos días alcanzando nuevamente máximos históricos por encima de 4.100 pesos o de pronto no? ¿Cómo podría llegar a cerrar el año? ¿Cuál sería la senda para la recta final de este 2021? Pues mire, como le decía, a esos flujos financieros se están poniendo mucha atención en lo que haga el Banco de la República. Este viernes tenemos reunión del banco y seguramente nos van a dar un mensaje un poquito más duro diciendo que prontamente van a comenzar a subir las tasas de interés. Adicionalmente, recordemos que Ecopetrol va a comprar ISA y para eso seguramente se va a endeudar y va a traer dólares. Entonces, en la medida en que esto esté sucediendo, más la reactivación de la economía, que esta economía va a crecer por encima de 7% este año, pensamos que la economía es una economía de una tasa de cambio alrededor de entre 3.600 y 3.700 pesos para final de año. Inclusive podemos ver tasas de cambio menores. Ahora, con una volatilidad muy alta. Y en eso tenemos que estar muy pendientes, sobre todo las personas que están expuestas al dólar. Los cubrimientos cambiarios son esenciales en este caso, porque podemos llegar a una apreciación del tipo de cambio, pero como uno diría, con dolor, porque tenemos muchísima volatilidad. Doctor Olarte, además de los caficultores, ¿quiénes más se están beneficiando? ¿Quiénes más están celebrando en este momento esa trepada tan fuerte, inesperada del dólar? Definitivamente cuando uno tiene una familia o una empresa y hace su balance, las personas que tienen en su balance mayores ingresos en dólares que mayores egresos en dólares son las que están viendo beneficiadas. Entonces el común denominador son los grandes exportadores, los exportadores de aguacate Hass, los exportadores de carne, que en este momento estamos exportando muy buena carne, los exportadores de café, como usted dice, los exportadores de carbón. Pero de todas maneras también hay muchos
trabajadores en Colombia que prestan servicios en el exterior, prestan servicios de consultoría y este tipo de cosas. Nosotros también exportamos algo de energía a esas personas que tienen un balance, digamos, positivo en términos de ingresos de dólares, pues les está diciendo, ojalá se quede por allá, más o menos. Sin embargo, a la larga, si uno vive en Colombia, uno tiene que consumir en pesos. Y las importaciones nos están saliendo más caras. Entonces, inclusive para las personas que se están viendo beneficiadas, pues esa mayor depreciación va a redundar eventualmente en mayores precios de la canasta básica colombiana. Eso se llama presiones inflacionarias. Doctor Olarte, si pudiéramos, ahorita estamos celebrando, ¿no?, el sector cafetero, ahí puede haber un dinamismo económico en ciertas regiones del país, flujo de divisas, las remesas, en fin, pero si uno pudiera poner todos los indicadores, todas las variables en una balanza, ¿qué nos conviene más a nosotros, a la economía colombiana en términos generales? ¿Un dólar caro o un dólar no tan caro? Esa es una pregunta muy difícil, porque es relativo qué significa el dólar caro. Digamos, es caro para unos, barato para otros, como estábamos hablando. Pero lo que nosotros pensamos es que un dólar de equilibrio, digamos, que no sea ni muy hacia la depreciación para que solo le convenga a uno, ni muy a la apreciación para que le convenga a otros, es un dólar alrededor, como le contaba, de largo plazo, de alrededor de 3.500 pesos. Ese dólar es un dólar que es equivalente a poder vivir con esas importaciones y a que todavía le generan muchos beneficios a nuestros exportadores. Doctor Olarte, pues más allá de la macro, de los impactos gruesos de tener una tasa de cambio, un peso colombiano muy devaluado, un dólar muy fortalecido en nuestro país, hay gente que nos pregunta mucho por las redes sociales, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Sobre todo gente que tiene tarjetas de crédito con algún tipo de pago diferido en dólares y que tiene que hacer amortizaciones con cierta periodicidad mensualmente. No sé, usted que trabaja en un banco, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a esa persona que está muy angustiada en este momento porque no sabe si el dólar va a subir más, paga ya o se espera o hace pagos parciales? ¿Cuál puede ser una buena estrategia para manejar las deudas en dólares en este momento? Pues mire, yo le recomendaría no solo a una persona que está endeudada en dólares, pero pues en este momento especialmente, sino a un deudor en general que calcule su flujo de caja y mire el riesgo que tiene, de tal manera que sí, estar haciendo pagos cada tanto, generando un flujo de caja con el cual yo pueda manejar y sin colgarme en las deudas es muy importante. Nosotros pensamos que la tasa de cambio se va a apreciar, sin embargo la volatilidad es muy alta, entonces yo lo que haría sería hacer pagos parciales, evitar consumir en este momento lo más que se pueda en dólares hasta que la tasa de cambio no baje, de tal manera que sustituyo en este momento consumo externo por consumo doméstico, eso aliviana mi flujo de caja y mientras tanto voy pudiendo pagar mi deuda externa o mi deuda en dólares de una manera mucho más sana y de una manera mucho más sostenible. Entonces sí, tengo que calcular el flujo de caja y en este momento yo lo que pensaría es mejor consumir en pesos. Mejor consumir en pesos, claro que pues mucha gente quiere viajar de todas formas, se avecina la temporada de diciembre, pero bueno, seguiremos mirando a ver qué ocurre, qué pasa con el dólar en los próximos días, a ver si mucha gente definitivamente se anima o no a salir al exterior. Doctor Olarte, gracias por estos minutos para Signo Pesos. No, muchas gracias a ustedes y acordémonos que además Colombia tiene sitios muy bonitos, podemos viajar en Colombia también. Ah, bueno, y estimular el turismo interno tan golpeado después de la pandemia. Gracias, doctor Olarte. Seguiremos pendientes entonces de la cotización del dólar. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos los cambios en la industria de los cigarrillos. Ya llega la movida empresarial con Juan Fernández. Llega Juan Fernández con su información del mundo empresarial. Adelante, Juan, buenas noches. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. El negocio de los cigarrillos está en un cambio abrupto. Usted lo sabe, no es novedad, pero ese anuncio del polaco Jacek Olczak, el presidente global de Philip Morris International, sobre que la compañía dejará de vender cigarrillos en el Reino Unido dentro de una década, pone el tema sobre la mesa. Y también el debate que él mismo ha generado al decir que los cigarrillos deberían estar prohibidos
en este caso en el Reino Unido, se lo está pidiendo al gobierno de manera similar, por ejemplo, a los carros que funcionan con gasolina. Será el fin del cigarrillo tradicional, pero el espectro de los electrónicos se amplía y más cuando se calcula que fumar mata a más de 8 millones de personas en todo el mundo cada año. Todo ese esfuerzo irá, en el caso de Philip Morris, a los IQOS, el dispositivo de calentamiento de tabaco que hace parte de ese portafolio de Philip Morris, que lo llama productos de riesgo reducido y en el que ha invertido más de $6.000 millones. Philip Morris se puede generar unos $7.000 millones en ventas anuales de un total $28.000 millones con productos libres de humo. En 4 años la cifra debería doblarse. Juan, ¿y qué está sucediendo con este mercado de los cigarrillos aquí en Colombia puntualmente? Sí, claro, eso es importante y le doy datos sobre el cigarrillo en Colombia. El 34% de los cigarrillos que se consumen en Colombia son ilegales. Hay un estudio inclusive de Inbamer que dice que en promedio la población colombiana consume unos 49 cigarrillos por semana, entre los fumadores, por supuesto, pero las cifras en zonas rurales son aún mayores. Ahí las personas pueden consumir 50 cigarrillos en promedio por semana. El consumidor final de este tipo de productos está entre los 55 y los 64 años y pertenece mayormente a los estratos 1 y 2. En Colombia, una cajetilla ilegal, por ejemplo, de cigarrillos, cuesta unos 2.700 pesos, casi 3.000 pesos menos que una legal. Y el mercado pues legal de todas formas va con todas estas compañías a los cigarrillos electrónicos, como hemos visto en esta movida de hoy, Víctor. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Más información, el ICETEX reveló los avances en el programa de créditos subsidiados para jóvenes de escasos recursos y poblaciones vulnerables. Veamos todos los detalles. Queremos informar que hemos culminado exitosamente el otorgamiento de los 9.000 subsidios a los créditos que otorga ICETEX a los jóvenes y las familias en mayores condiciones de vulnerabilidad. Esta estrategia, que denominamos Impulsatón, nos permitió llegar a las familias de todos los rincones de la geografía nacional, dando un acceso preferente, con mayores condiciones de progresividad, a las familias que mayores dificultades presentan para poder llevar a cabo su sueño de acceder a la educación superior. Con el otorgamiento de estos 9.000 nuevos créditos de pregrado, que cuentan con el apoyo del recurso del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno Nacional le está cumpliendo a los jóvenes y las familias en medio de todas las dificultades que estamos presentando como sociedad. Recordemos que estos subsidios corresponden al subsidio de tasa de interés. Esto quiere decir que estos 9.000 nuevos jóvenes que ingresan a la educación superior por primera vez no tendrán que pagar la tasa de interés porque la asume el Presupuesto General de la Nación. También podrán acceder a un subsidio de sostenimiento durante el desarrollo de su plan de estudios y tendrán la posibilidad de una condonación parcial al finalizar sus estudios si cumplen los requisitos de mérito establecidos para ello. Pero no solamente hemos cumplido con estos 9.000 créditos. La convocatoria de créditos continúa vigente hasta el 17 de septiembre del año 2021, donde tenemos un amplio portafolio de oportunidades dirigidos a los jóvenes de las comunidades afrocolombianas, indígenas, víctimas del conflicto armado, jóvenes en situación de vulnerabilidad, la cual comprende líneas de corto, mediano, largo plazo, donde los jóvenes pueden elegir qué porcentaje del crédito pagan durante los estudios y qué porcentaje pagan al finalizar los estudios. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. ¿Cuál es el dólar exacto para mañana? Tasa representativa del mercado, 3.918 pesos con 49 centavos. Subió hoy 14 pesos con 32 centavos. Este es el máximo, nuevo máximo para el dólar este año en nuestro país. Petróleo Brent subió 0,15%, se ubica en $74 con 61 centavos por barril. Precio interno del café colombiano cayó desde máximos históricos. Para mañana quedará en 1.870.000 pesos por carga. De todas formas, es uno de los precios más altos de todos los tiempos en nuestro país. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia cayó 0,53%, acción más valorizada, Valores Simesa, con una ganancia superior al 35%. La acción que más cayó fue la de Avianca, que tuvo un retroceso de 10,65%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Los colombianos pasamos más tiempo diario en redes sociales que los nacionales de otros países. El tiempo promedio de un colombiano, más o menos, en redes sociales es de 3 horas y 45 minutos al día.
Un habitante de Brasil está cerca, navega 3 horas y 42 minutos. Uno de México, 3 horas y 27 minutos. Uno de Estados Unidos, 2 horas y 7 minutos. Uno de España, 1 hora y 54 minutos. La medida a nivel mundial es de 2 horas y 25 minutos. El reporte es de Global Web Index. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.